5 becas para la gente para la gente de Cádiz. Entonces, bueno, bienvenidos todos. Yo estoy a la orden de desde la dirección. Para los de Cádiz estoy en Madrid, o sea que cualquier cosa estoy a su disposición, y vamos a crear un grupo de WhatsApp que llevará Pamela, lo habrá Pamela, y bueno, ahí también tendrán mi teléfono si quieren acceder a mí. Y nada, Humberto, te dejo. Humberto dará las palabras de bienvenida en términos académicos y ya después arrancamos con Renato. Gracias a todos y espero que tengan mucho éxito, que les guste mucho el diplomado y que se animen después para hacer el de arte latinoamericano y el de estética y teorías del arte, porque tenemos 3 programas y todos están muy bien concebidos y con un cuerpo profesoral de muy alta calidad. Entonces, bienvenidos, y Humberto, tienes la palabra. Muchas gracias, Patricia. Sean todos bienvenidos también de mi parte. Yo soy el coordinador de este diplomado DAC 1, bueno, DAC, Diplomado de Arte Contemporáneo. Los números son nuestros. Bueno, no, solamente quería informarles, primero que todo, ya todos saben, son 3 asignaturas que van a cruzar este primer módulo, más otras 3 que cruzan el próximo trimestre, cuando se abra. Esta asignatura, esta materia, como todos saben, ofrece un diploma de la Universidad Metropolitana a aquellos que presenten sus trabajos para evaluar. Son materias evaluadas y cada profesor tiene una manera particular de evaluar, que por favor les ruego que nos pidan, porque yo también soy profesor, que seamos muy claros y muy precisos en esa manera de evaluar. Desde el primer día de clase, Renato les explicará cómo evalúa él, cuáles son las evaluaciones que va a hacer ahora, y yo les daré mi manera de evaluar el jueves que nos veamos. Y también es posible a aquellos que no estén interesados en tener un título académico, y no sé por qué, pero bueno, los que no estén interesados pueden recibir un certificado de asistencia. Se le da un certificado de asistencia, pero esto sí es importante que lo tomen en cuenta, que si bien las clases son grabadas y pueden ser vistas por cualquiera de los estudiantes días después, revisarlas para estudiar mejor la materia o las exposiciones de los profesores y conocerla mejor, y lo pueden hacer cuando quieran. Si quieren certificado de asistencia y no presentar trabajos finales, sí necesitan asistir a las clases a la hora. En el caso de la materia de hoy, los martes, y la materia del jueves, los jueves. Eso sí se va a chequear las asistencias de lo que estén presentes en cada clase. Eso va a ser formal. Para la evaluación no se tomará en cuenta. Los profesores que vayan a evaluar no tomarán en cuenta la asistencia. La asistencia es solo para los que necesiten o quieran el certificado de asistencia sin entregar trabajos, sin que se le evalúe. ¿Me siguen? Pero claro, yo lo trataré de repetirlo varias veces. Y bueno, creo que ya los conoceré con calma el jueves que doy yo la clase. Solamente quería darles a ustedes la bienvenida a este diplomado, que ya no sé ni cuál generación estamos, no sé, la 10ª corte, la 11ª corte, no me acuerdo. Yo estoy desde el principio dando clases, y la primera no lo coordiné yo, pues, pero bueno, pero desde el segundo lo estoy coordinando. Y bueno, sean todos bienvenidos y ojalá lo disfruten. Y yo también estaré en ese grupo de WhatsApp, con mucho gusto los atiendo. Yo estoy para cualquier problema que tengan con los profesores, incluso conmigo. Lo hablan conmigo y, y yo tratamos de resolverlo lo mejor posible. Cualquier asunto académico, por favor, comuníquenlo conmigo, sea de la índole que sea, por favor. La consulta de los materiales, cualquier cosa, estoy completamente a su disposición. Ya les daré mis datos de contacto, que estará, mi teléfono está en el WhatsApp también, y mi dirección electrónica también se la daré la clase, cuando yo dé la clase. Vale, muchísimas gracias.
Eso es todo y espero conocerlos con placer y gusto en nuestras conversaciones por Zoom. Gracias. Renato, suya la clase. Sí. Una última cosita que es importante, sobre todo para los que están en Cádiz, porque bueno, aquí en Madrid ya son las 8 de la noche, se les puede hacer un poco tarde eventualmente. Los profesores están dispuestos a atenderlos si tienen algún tipo, si no pueden acceder ese día a la clase y la quieren ver diferida, porque todos tendrán el acceso a la grabación, pero si tienen alguna consulta, puede ser vía WhatsApp, vía un Google Meet, vía correo electrónico, es decir, hay unas horas de consulta que los pueden atender personalizadamente a los que están allá, a los que están aquí en Cádiz, pero también al resto del grupo, que como digo, bueno, no se han sumado todavía, pero es un grupo grande, pues, de 10, casi 20 personas. Entonces, nada, pues bienvenidos y bueno, Cecilia, no sé si tienes algo que agregar, Ceci. No, todo listo por acá. Ok, entonces, listo, Renato, te dejamos encargado pues de la clase. Bueno, muchas gracias. Hola, hola a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿no? No sé dónde estén. Hay personas en varias latitudes, así que pues, me da mucho gusto tenerlos a todos aquí. Gracias, Patricia, gracias, Humberto, también por la invitación a estar en este diplomado una vez más. La Sala Mendoza es una institución que yo quiero mucho, que aprecio mucho y que admiro mucho también, así como quiero y aprecio a Humberto y a Patricia, que además he de confesarles que fueron mis profesores cuando estudié en la Universidad Central de Venezuela, entonces siempre me da mucho gusto volver a coincidir con ellos como colegas, es un gran placer y honor. Eh, Como es un gusto también tenerlos aquí, que comencemos esta asignatura juntos. El día de hoy les cuento brevemente, si quieren, el plan es compartirles el programa de la asignatura, que discutamos un poco los contenidos, explicarles cuál es la dinámica de trabajo, por supuesto aclarar la forma de evaluación, y después de esa parte más logística, digamos, también les contaré un poco de las lecturas y los materiales que sugiero revisar. En esto Pamela me va a apoyar. Después de eso ya daremos paso como tal a una muy pequeña sesión de introducción. ¿Sí? Hoy no nos dará tiempo de ahondar demasiado en los contenidos de la asignatura, solo quisiera dejar por allí planteadas un par de preguntas, un par de ideas, de conceptos y quizá generar un par de provocaciones también como para sacudir, ¿no? Y comenzar a dejar abiertas esas inquietudes, ¿no? Que podamos ir resolviendo entre todos a lo largo de este bloque de diplomado. Eso para empezar. Hasta aquí solo una duda técnica, operativa. ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? Alguien, si tiene por favor algún problema de conexión, interrúmpame en cualquier momento con toda libertad. Y también, por favor, interrúmpame en cualquier momento para cualquier duda, tengan alguna pregunta, tengan algún comentario que hacer. No levanten la mano, ni la mano física, ni la manita digital de Zoom. Abran su micrófono y hablen y ya. Sí, creo que no somos tantos como para que eso represente un problema logístico. Solo, por supuesto, tomemos en cuenta, ¿no? Que hay que compartir un poco el tiempo, entonces quizá tratemos de medir las intervenciones, ¿no? Si de pronto hay una pregunta mucho más larga que crean que requiere un poco más de tiempo para pensarla, para discutirla, como dijo Patricia, me pueden escribir por correo o contactarme por otra vía, quizá a través de Pamela también, para que les atienda, ¿sí? Como se debe. Pero si de pronto es una cosa como más puntual de algo que está ocurriendo en ese instante en la clase, por favor, con toda libertad, ¿sí? Interrúmpame. De hecho, me gusta más que la clase ocurra así, a escucharme yo durante toda la sesión, creo que me aburriría y los aburriría mucho. Entonces, por favor, esto se los dejo ya como una primera indicación de la dinámica. Pero bien, entonces si todos me escuchan bien, quizá me gustaría comenzar con las presentaciones. Eh, Quizá me presento yo brevemente y después yo tenía idea de que nos presentáramos todos, luego vi la lista y me parecieron muchos, me dio miedo que el tiempo nos comiera, pero como no han logrado conectarse todos, quizás sí podemos tomarnos unos 5 minutos, ¿no? Para que cada quien al menos diga su nombre, nos diga, no sé, dónde están, a qué se dedican, ¿no? Pero bueno, si quieren comienzo yo. Pues ya les dijeron, mi nombre es Renato Bermúdez Dini y estoy en México en este momento. Eh,
estudiando un doctorado en filosofía, donde trabajo con temas que tienen que ver con filosofía de la imagen, arte contemporáneo y filosofía política contemporánea. Entonces un poco este curso responde también a inquietudes que yo mismo he estado trabajando en mis propias investigaciones en los últimos años. Básicamente los temas en los que trabajo tienen que ver con arte contemporáneo latinoamericano especialmente, el cruce entre arte, cultura y política, y más específicamente activismos artísticos, que es un tema que abordaremos en algún momento en este curso. Y bueno, por supuesto trabajo un poco también desde el área de la filosofía, aunque aquí el filósofo es Humberto en realidad, entonces siempre recurriremos a él para resolver dudas de esa índole. Pues eso, no quisiera decir mucho más para tener tiempo más bien para escucharlos a ustedes. Quien quiera presentarse, si no, pues no hay ningún problema, pero quien quiera, me gustaría escucharlos al menos unos minutitos. Nos pueden decir su nombre, porfa, si quieren nos pueden decir dónde están también. Esto podrá ser útil, y también a qué se dedican. No es mero chisme, me interesa saber quiénes están aquí, un poco para saber cuáles son sus perfiles y conocer sus intereses, y en la medida de lo posible tratar de integrarlos al curso. Y verán que traigo ya una propuesta armada de curso, con unos temas básicos que creo que es necesario que abordemos, pero también me gusta ser flexible al respecto y dar espacio como para incluir nuevas, ¿no?, inquietudes, ideas, comentarios, ¿no? Entonces, también por eso me gustaría saber, no sé, qué hacen, a qué se dedican, ¿no? ¿Dónde están? No sé quién quiera comenzar, por favor. Como les digo, quizá unas intervenciones breves para que nos dé tiempo de escucharnos a todos. Pues empiezo yo. Hola a todos. Soy Elvira Smeke, mucho gusto. Yo soy mexicana y también vivo aquí en Ciudad de México. No sé dónde estás tú, Renato. Yo estoy en Cuernavaca, muy cerca. Ah, estamos cerca. Bueno, pues yo resido aquí en Ciudad de México. Soy artista visual. Tuve mi formación como fotógrafa y como historiadora del arte, y ya llevo también varios años estudiando arte contemporáneo, y he tenido acercamientos a la filosofía y a filosofía feminista. Súper, muy bien, Elvira. Muchas gracias, un gusto, bienvenida. Gracias. ¿Alguien más? A ver, no sean tímidos, eventualmente todos vamos a tener que hablar a lo largo del curso, así que es mejor pasar por este ritual de una vez. Bueno, yo soy Belén Villarruel, estoy en Caracas, Venezuela, soy licenciada en Artes Plásticas, artista plástico, me dedico a la producción también, hago eventos en torno a la feria de discos, tengo una tienda de discos, y bueno, nada, me dedico al arte también. Ahorita estoy exponiendo, bueno, hasta ayer estuve exponiendo en Madrid, en la sala Wild, en una exposición que se llamaba Movimiento Boom, y en la previsora. Bueno, mucho gusto, encantada, muchas gracias. Gracias, Belén, bienvenida, un gusto. ¿Alguien más? ¿Se me escucha? ¿Sí? Soy María Jiménez, soy estudiante de la Universidad Central de Venezuela, estudio artes plásticas. Un gusto, María. Muy bien, bienvenida. ¿Alguien más por ahí? Me parece que había abierto su micrófono. Hola. Yo soy Santiago Domínguez, soy arquitecto, estoy en Caracas. Y bueno, siempre me ha interesado el arte, toda la vida he pintado, y bueno, vi el diplomado y me pareció chévere saber más de arte contemporáneo. Entonces, bueno, saludos a todos. Muy bien, gracias, Santiago, bienvenido. ¿Alguien más por ahí? Bueno, hola, no sé si me escuchan. ¿Sí? Lamento la música de fondo. No sé si hace poco que comienzo a usar el Zoom, no soy experta, pero voy a intentar hacer lo mejor posible. Vivo en Caracas, soy directora de una galería que se llama Everyday Art. Tenemos 22 años de trayectoria y siempre estoy dispuesta a ver, y estos temas me interesan muchísimo, y saber lo que está pasando actualmente y lo que me puedan compartir todos los que están aquí presentes, y sobre todo pues los profesores. Bienvenida, Ana Gabriela, muchas gracias. ¿Se te escucha bien? Bueno, al menos yo escuché perfecto, así que no te preocupes. ¿Alguien más? Por favor. Hola, soy Claire, estudié comunicación social
Y yo ya hice el diplomado de arte contemporáneo latinoamericano y estaba interesada en hacer lo que en su momento esto era como la primera parte, ¿no? La parte un poco más general. Soy apasionada del arte y en particular del arte latinoamericano y bueno, pues nada, feliz de estar aquí. Qué bueno, Claire, bienvenida, gracias. Y qué bueno que digamos, que vengas ya de ese diplomado, ¿no? Quizá nos ayudarás a hacer como una suerte de contrapeso, de tensión de las cosas que iremos viendo en este diplomado, al menos en este curso, en el mío. Verán que introduciré a lo largo de las sesiones casos también de artistas latinoamericanos, un poco porque creo que una de las cosas que está en juego precisamente en la discusión sobre el arte contemporáneo es, entre otras cosas, su internacionalización, ¿no? Que no exactamente su globalización, esos también son como términos que podríamos discutir en otro momento, que sé que también es un poco la perspectiva que tiene el propio diplomado que ya tomaste, entonces me parece curioso e interesante que puedas, ¿no? También contarnos cuál fue tu experiencia y ayudarnos constantemente a generar como ese diálogo, ¿no? En lo que pueda, con mucho gusto. Perfecto, gracias. Bienvenida. ¿Alguien más? Hola, yo soy Cristina. Cristina Adelante. primero y luego Vale, yo soy Cristina Hernández, estoy en Caracas y bueno, les confieso que tengo un poco de susto porque yo estudio economía, estoy aquí solamente he tenido la inquietud de hacer el diplomado desde hace tiempo y bueno, no se había presentado la oportunidad, hice unos diplomados que organiza Sendeco en Historia del Arte Occidental y del Arte Venezolano, pero bueno, entiendo que este diplomado tiene otro perfil. Y bueno, ya nada más con la cantidad de participantes involucrados en las artes, pues me genera un poquito de susto y aprensión, pero bueno, aquí estoy. No, Cristina, para nada, al contrario, a mí siempre me gusta tener personas que vengan de áreas no humanísticas porque se genera una conversación muy rica, muy... Sí, verán todos que un poco el enfoque de este curso y sostengo que de buena parte de las prácticas artísticas contemporáneas es su carácter indisciplinado, justamente, es decir, que va más allá de toda disciplina, ¿no? Ni siquiera inter o multi o transdisciplinar, ¿no? Sino como indisciplinado en su doble sentido, ¿no? Su doble acepción. Tanto aquello que no responde a una disciplina del conocimiento o del saber hacer específica, pero también aquello que es rebelde, digamos, en ese sentido, ¿no? Que no guarda norma alguna. Entonces, te invito a que te sumes un poco a esa dinámica, ¿no? Y que no sientas miedo, para nada. Gracias. Gracias. Ya están llegando más personas, entonces no sé si podamos hablar todos, pero quizás 2 personas más que se quieran presentar, por favor. ¿Me escucha? Andrés, y creo que después José Antonio levantó la mano y creo que luego Verónica. Sí. Perfecto. Soy Andrés Ricardo y soy tesista de la licenciatura de Filosofía en LUCAP y bueno, estoy aquí en Caracas también. Muy bien, bienvenido Andrés. ¿José? Sí, soy José Antonio Bengochea, soy una de las personas que estamos aquí desde Cádiz, que vamos, estamos muy agradecidos de poder participar de esto desde aquí, desde tan lejos. Principalmente me dedico a la pintura, estudié Bellas Artes en Sevilla, en la especialidad de pintura. Y nada, actualmente también colaboro con una compañía de teatro pequeñita en temas escenográficos, un poco de todo, se podría decir, pero sobre todo la pintura, la verdad, en mi trabajo en el día a día. Muy bien. Así que muchas gracias de poder estar aquí con todos ustedes. No, al contrario, gracias a ustedes por sumarse. Verónica, me parece que habías levantado la mano tú. Sí. Hola, ¿qué tal? Soy Verónica Lima, soy comunicadora social. Trabajé mucho tiempo con Gaby en GBG Arts y bueno, el arte siempre ha sido como mi vehículo para un montón de cosas y bueno, ahorita trabajo en el diseño de indumentaria y la sostenibilidad en la industria de la moda. Súper, muy bien, gracias. Gracias a todos los que se presentaron. Me temo por cuestiones de tiempo que me encantaría escucharlos a todos, pero ahora mismo no habrá oportunidad, pero tendremos chance, creo yo, a lo largo del resto de las sesiones para ir conociéndonos más, ¿no? Y para seguir conversando. Bien,
Pues si quieren, si les parece bien, me gustaría comenzar discutiendo el programa. Les quiero compartir el documento, también se los haré llegar a través de Pamela y a partir de allí me gustaría contarles un poco cuáles son los contenidos, pero también para mí es muy importante discutir la dinámica y que quede claro cómo me gustaría que trabajemos y que ustedes también opinen, ¿no? Y sugieran cómo les gustaría que funcionara un poco más allá de la propuesta que yo tengo. Entonces, si me permiten, les voy a compartir, creo que ya lo pueden ver, ¿no? ¿Ya? Sí. Cuando comparto pantalla no los veo a todos, veo a muy pocos o casi a ninguno. Entonces, también si hago alguna pregunta o alguien tiene alguna pregunta, insisto, abran sus micrófonos y hablen, por favor, porque como no los logro ver, no sé si alguien levanta la mano o trata de llamar mi atención de otra forma. ¿Sí? Por favor. Bien, si quieren se los voy leyendo yo y vamos haciendo pausas y vamos un poco comentándolos. ¿Sí? Bien, lo primero quizás es explicar un poco por qué el curso tiene ese nombre, Art21, Arte 21, Nuevo Paradigma. El curso responde de alguna manera o lleva el mismo nombre que este famoso programa o plataforma más bien multimedia, que sigue el mismo nombre de hecho de una organización civil, que se dedicó desde inicios de los 2000 un poco a tratar de visibilizar, de hacer pública la discusión en torno al arte contemporáneo a través de plataformas masivas, primero a través de ese programa de televisión abierta pública en Estados Unidos, y luego poco a poco a través de otros medios, publicaciones densas, teóricas, de carácter académico, digamos, pero también publicaciones un poco más de divulgación en línea, proyectos específicos de entrevistas con artistas, exhibiciones también y, bueno, espacios básicamente para la discusión y para el diálogo también en línea. Entonces, de hecho, hay una página web, un poquito más abajo en el programa se las dejo, la van a poder ver, van a poder acceder a ella. Y digamos que el programa de este curso se inspira entonces en este formato. ¿Sí? Digo se inspira porque no lo seguimos al pie de la letra, ¿sí? Para eso el programa está allí, me parecería un poco... no me parecería tan sugerente pues que hagamos exactamente lo mismo que está allí en el programa. Al contrario, sí me gusta dejarles todos los materiales para que puedan acceder a ellos y en todo caso complementen un poco las discusiones que vamos a tener aquí, accediendo por su cuenta a través de la plataforma en línea a todo el programa y a toda la información que, insisto, es muy extensa, es muy rica. Entonces, bien, eso es lo primero quizá, que entendamos por qué se llama así. Viene de este programa y seguiremos un poco algunas de sus enseñanzas, digamos, ¿no? El gran aporte, creo yo, del programa fue, y esto es una palabra que utilizaremos hoy y trataré de explicar por qué la usaré tanto a lo largo del curso. El programa, uno de sus grandes aportes creo que fue repensar la escala del arte contemporáneo, ¿no? De pensarlo en una gran escala, una escala mayúscula, una escala masiva que permitiera a un gran público, un público genérico, pues, que no estuviese necesariamente especializado en estos temas, que le permitiese a este público adentrarse un poco en esas discusiones, conocer cuáles eran los grandes artistas y, bueno, estar un poco enterado de cuáles eran las características que singularizaban de alguna manera ese arte contemporáneo en relación con artes o prácticas artísticas previas, ¿no? Quizá, no sé si compartan o no, o al menos hayan escuchado al menos ese cliché, ¿no? Del arte contemporáneo como un arte hermético, ¿no? Críptico, sino abiertamente raro, ¿no? Extraño. Entonces, quizá ese creo el gran aporte sigue siendo un programa más o menos activo. Ese quizá haya sido el aporte de esta plataforma, ¿no? Pensar que no hay tal cosa como ese carácter críptico, sino que más bien lo que hay son distintos parámetros, distintos precisamente paradigmas que nos permitirían entrar a esa discusión. ¿Sí? Bueno, en fin, esto como para situar un poco de dónde viene el nombre del curso y por qué haría tantas referencias a ese programa. Entonces, bien, en ese sentido, mi interés con esta asignatura es mostrar algunos discursos, teorías y prácticas que han consolidado esas formas que genéricamente se conocen como contemporáneas. Esto también será un asunto que discutiremos a lo largo del curso. En realidad, contemporáneo no nombra nada en específico, nombra más bien de manera genérica una serie de prácticas que parecen confluir en ciertos momentos, ¿sí? En torno a ciertos intereses, pero así como confluyen momentáneamente, también luego pueden diversificarse a su vez. ¿Sí? Entonces, con contemporáneo tampoco nos tomemos tan en serio la palabra como si fuese una categoría.
quizá lo que trataremos de ir viendo poco a poco a lo largo de este curso es cómo deshacernos de esas categorías o cómo rehacerlas en todo caso. ¿Okay? Pero bueno, en fin, aquello que genéricamente conocemos como contemporáneo será el tema de discusión de esta asignatura. Para hacer eso, yo les voy a presentar una serie de lecturas y de casos de estudio, ¿sí?, que he estructurado en torno a ciertos conceptos clave que nos van a permitir precisamente desarrollar una reflexión transversal, quisiera creer, es decir, los conceptos nos va a tomar cada clase un concepto por una cuestión pues espacio-temporal didáctica, digamos, ¿no? Porque es necesario dividir el conocimiento de esa forma, pero en realidad todos estos conceptos están atravesados, ¿sí? Uno atraviesa al otro y en realidad se van a ir relacionando y no me gustaría que vean las clases como un límite entre una y otra, sino que en realidad lo vean como un gran ensamblaje que va a ir cobrando forma poco a poco, ¿ok? Pero bueno, en todo caso esos conceptos nos van a permitir seguir un poco el desarrollo de esas manifestaciones y también no solo de las prácticas artísticas en sí, sino que me va a interesar mucho discutir con ustedes los contextos en los que esas prácticas surgieron, ¿sí? No es un curso de Historia del Arte, en ese sentido, parece, ¿no? Luce como un curso de Historia del Arte quizá, pero no lo es un curso que cruza más bien la historia del arte con herramientas también de la teoría del arte y de la filosofía del arte. Entonces, bueno, constantemente verán que haré referencia, por supuesto, a las prácticas, pero también al contexto en el cual surgieron, y trataré de mezclar esa reflexión con conceptos, con ideas, con claves analíticas, digamos, que nos permitan descifrar, ¿no?, esas prácticas. ¿Ok? Entonces, no sientan tampoco que es necesario conocer todas las discusiones que pongamos sobre la mesa, estar enterados de todos los conceptos, conocer a todos los autores, conocer a todos los artistas, porque yo tampoco los conozco, eso no funciona así. Creo que es una de las lógicas del arte contemporáneo, es quebrar esa ilusión del conocedor absoluto del historiador del arte, ¿no? Y privilegiar más bien un conocimiento situado y en ese sentido parcial. ¿Ok? Entonces desde allí es donde nos vamos a situar. También digo esto precisamente para que quienes a lo mejor no tengan el bagaje completo de la historia del arte, al menos moderno quizá, sino contemporáneo, no se asusten y no se preocupen porque de eso va el curso precisamente, ¿no? De compartir esas pistas mínimas, ¿no? Como para que todos podamos pues estar en la misma línea, ¿ok? Así que, insisto, como dije hace un rato, si alguien tiene una duda, tan sencillo como que me pregunten y les suministraré siempre que sea posible el material complementario necesario, ¿ok? Bien, esos conceptos que vamos a ver, ahorita les voy a contar cuáles son, están inspirados también, algunos están directamente tomados del programa Art21, ¿ok? El programa funcionó desde principios de los 2000, como les dije, por temporadas, y en cada temporada y en cada parte de la temporada se escogía un concepto. Ecología, cuerpo, política, estructuras, economía, fronteras, identidad, juego, ficción, en fin, hay muchos. Algunos de esos conceptos los he tomado como guía para nuestro curso, otros los he adaptado de conceptos que quizá no aparecían tal cual en el programa, pero que me parece que si mezcláramos varios de esos programas podríamos tener un nuevo concepto. Entonces, esa es la estructura que verán en este curso. ¿Okay? Y ya para terminar con la descripción, básicamente de lo que se trata es de pensar las prácticas artísticas contemporáneas, como les dije hace un ratito, en una escala distinta a sus antecesoras. Ya veremos por qué el asunto de la escala, y trataremos de articular una reflexión, como les decía, situada desde problemáticas específicas como, aquí están ya algunos de los conceptos, el paisaje, los cuerpos, las infraestructuras, la política, la memoria, el archivo, formas experimentales de colaboración y nuevas tecnologías de mediación. Sé que suena a mucho, parece que es mucho material, es en efecto un programa ambicioso para tan poco tiempo el que vamos a compartir, pero bueno, un poco ese es el trabajo que trataré de hacer, sintetizar los conocimientos, plantearles los highlights, digamos, las cosas más importantes que hay que retener, y después, por supuesto, les iré compartiendo todo el material extra que ustedes deseen. ¿Ok? Y bueno, que esté a mi alcance, por supuesto, a mi alcance limitado y situado también. Bueno, en fin, los objetivos me parece una cosa muy aburrida de leer, si los quieren leer, léanlos, pero no es más que una sintetización así tecnodidáctica de lo que ya les leí. Quizá una cosa que sí me parecería importante resaltar son estos dos. Estudiaremos las prácticas artísticas contemporáneas como formas de investigación. Esto quizá para mí es la gran característica de lo que vamos a discutir. En cada práctica, en cada concepto que tratemos a lo largo del curso,
me gustaría que prestaran atención a los muy densos, muy complejos procesos de investigación que hay detrás, ¿sí? Para que la práctica se concrete. Y verán mi insistencia hasta ahora, no sé si lo han notado, en utilizar la palabra práctica artística en lugar de obra artística. No porque yo tenga nada particularmente en contra de la palabra obra, aunque es de admitir que no me gusta tanto, sino porque lo que veremos justamente a lo largo del curso es una transformación de la práctica del arte en su sentido objetual, digamos, hacia el arte en un sentido mucho más procesual. Y en ese sentido lo que me parece que vale la pena discutir son las prácticas que conducen a esos procesos y no tanto las obras que resulten. Que claro que veremos obras, claro que veremos piezas de video, de instalación, esculturas, combinaciones entre distintos medios como pintura y grabado, fotografía. Veremos obras en su sentido tradicional, pero las veremos siempre atravesadas un poco por esa lógica de la práctica. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo bien? Vale. Y el segundo objetivo que sí resaltaría es este último, precisamente porque se trata de prácticas y de procesos, lo que hay en el fondo, no quisiera generalizar, pero lo que hay en el fondo de casi todas las discusiones que tendremos en este curso es una discusión, un juego, una pregunta, una inquietud por las formas de relación social que estructuran lo que hoy entendemos como arte contemporáneo. ¿Okay? Entonces, quizá de esos objetivos que están allí enlistados, que insisto, son más o menos los mismos que ya les leí en la descripción, solo rescataría estos dos. Piensen, por favor, a lo largo del curso en las formas de investigación que hay detrás, cómo esas formas de investigación tejen ellas mismas, son ellas mismas, constituyen o instituyen formas de relación social. ¿Ok? Bueno. Los contenidos, para que tengamos una idea de cómo vamos a dividir las 10 sesiones que estaremos compartiendo. Bueno, creo que soy un poco toco, ¿no? Entonces está todo como bastante organizado así, creo, en fechas, sesiones, temas, lecturas y ejercicios, pero solo quiero leer y de todas formas discutir por si alguien tiene alguna duda. Hoy, por supuesto, solo nos dedicaremos a la introducción general y discutiremos ese término que ya he repetido varias veces, las escalas, y no, por ende, no tenía ninguna lectura que hacer para hoy y tampoco nos dará tiempo de hacer un gran ejercicio. Pero a partir de la semana que viene, la sesión 2, sí tenemos ya materiales que, digamos, no son obligatorios, es decir, no esperen que yo llegue aquí como profesor de una cátedra magistral a interrogarlos y preguntarles si leyeron o no, pero sí que me gustaría que los leyeran, les sugeriría que los lean porque les va a ayudar mucho ese material de apoyo a llegar a la clase un poco más informados, más situados en la discusión, y de ese modo cuando yo comience a compartir los casos y comience a introducir discusiones más bien conceptuales, ya ustedes tendrían las herramientas necesarias, ¿no? Como para atajar esas discusiones y de alguna manera sumarse a ellas conmigo. ¿Ok? Entonces, bueno, insisto, no son obligatorias, pero sugiero vehementemente que las lean, por favor. ¿Ok? Verán entonces las lecturas en esta columna y los ejercicios son apenas unos 2 o 3. Yo se los iré diciendo conforme lleguemos a la sesión. ¿Ok? Son ejercicios básicos, experimentos más bien para tratar de poner en práctica lo que estemos discutiendo. Les prometo que no son tareas que les vayan a quitar mucho tiempo. Sé que todos tenemos cosas que hacer, todos tenemos además otras dedicaciones, entonces mi idea tampoco es robarles demasiado tiempo, pero sí incitar un poco alguna experimentación, así sea teórica a veces. ¿Okay? Bien, entonces la primera sesión de contenido ya será la de la semana que viene. Nos dedicaremos a la palabra, al concepto, para la redundancia. Nos preguntaremos allí por la desmaterialización del objeto artístico y leeremos un textito de Lucy Lippard, una importante crítica y curadora de arte contemporáneo. Y bueno, haremos un pequeño ejercicio en la plataforma Padlet, que ahora les comentaré de qué trata. En nuestra tercera clase abordaremos el concepto de las ecologías y allí mezclaremos un poco la discusión del land art, que viene del arte también conceptual y del minimalismo, y trataremos de conectar ese land art con ciertas reflexiones más contemporáneas sobre los paisajes críticos, digamos, del arte en la actualidad, y por supuesto tratar de hacernos cargo de la discusión inminente, ¿no?, de las prácticas artísticas y la crisis medioambiental que atravesamos. ¿Sí? Y leeremos a un muy importante investigador que cruza justamente el trabajo de las humanidades medioambientales, el arte contemporáneo, que es T.J. Demos, con un pequeño textito sobre la condición postnatural de ciertas prácticas artísticas. En la cuarta sesión discutiremos el concepto del cuerpo y de la identidad. Me parece que están cruzados, uno atraviesa al otro,
y allí veremos prácticas que tienen que ver con el arte de acción y el performance y derivados. Les sugiero que lean allí un textito de Amelia Jones, una muy importante investigadora de arte contemporáneo con un enfoque feminista en el sentido de su interés por las prácticas artísticas hechas por mujeres, ¿no? Y la constante invisibilización de esto a lo largo de la historia del arte. Entonces quizá abordaremos momentáneamente ese tema allí. Y bueno, tendremos un pequeño ejercicio de una bitácora personal. En nuestra quinta sesión hablaremos de las infraestructuras, ¿no? Y pensaremos un poco en todas las prácticas de la crítica institucional, al menos desde la década de los 70, finales de los 60, y sus posteriores generaciones hasta la actualidad. Y ahí leeremos a un artista, Andrea Fraser, una artista que ha formado parte de ese movimiento, una de las más notables. Y bueno, allí cuenta un poco cuál ha sido su propia experiencia al respecto. En la sexta sesión hablaremos de la política y trataremos de pensar cuál es la diferencia entre la política y lo político. Y bueno, discutiremos algunas implicaciones de ese cruce entre lo político en el arte activista, ¿no? Y cuál es su genealogía conceptual. Como hay una línea que conecta el arte de concepto de los 60 con el arte activista de finales de los 60 y principios de los 70 hasta hoy, ¿sí? Y ahí leeremos a una curadora, a Nina Felshing, en un maravilloso texto que justamente irónicamente se pregunta si acaso esto es arte, si acaso esto del arte activista es siquiera algo parecido a lo artístico. Bien, en la séptima sesión hablaremos del concepto de apropiación y discutiré, esto es un tema que me gusta mucho porque es de los más polémicos y de los más álgidos, ¿no? Por preguntarnos por la autoría, dónde queda la autoría en estas prácticas artísticas que, entre otras cosas, están atravesadas por el plagio, por la reapropiación, por el copy-paste. Y bueno, ahí quizá nos trataremos de deshacernos de uno de los conceptos más densos y complejos de la historia del arte, que es el de la originalidad, ¿no? Poco a poco nos iremos deshaciendo otros conceptos como el de belleza, por ejemplo, y Humberto sabrá perdonarnos. Pero ahora trataremos de deshacernos también del de originalidad, ¿no? Y discutiremos allí la idea de la reapropiación. Y ahí, más que leer un texto, les sugiero ver una película que yo les voy a compartir. Tengo el archivo, por supuesto es un poco pesado, entonces si no logran acceder a él, también les voy a dejar las páginas web donde pueden ver las líneas de forma gratuita. Espero que sus conexiones, ¿no?, los distintos sitios donde estén se los permitan, no haya problema. De todas formas, creo que hay varias formas de llegar a la película, ¿ok? Entonces ya haremos allí pruebas para que todos puedan verla. La recomiendo muchísimo, es de una fantástica cineasta francesa, Agnès Varda, una de sus películas más famosas, Los espigadores y la espigadora, una película del año 2000, si no me equivoco. En la octava sesión hablaremos del concepto de memoria, nos preguntaremos por las prácticas artísticas que han echado mano de recursos propios del archivo, ¿sí? Y de cómo ligar la memoria con el archivo y con sus procesos sociales y técnicos, ¿sí? Y cómo toda nuestra vida en realidad se constituye sociotécnicamente a través de la memoria, de nuestras memorias, pues. Y ahí leeremos a una investigadora, una académica, curadora, crítica española, Ana María Guasch, en un texto también, aunque muy corto, muy útil, ¿no?, que ha tenido mucha fortuna crítica para discutir este tema. Es una selección apenas de un libro mucho más grande que ella dedica completo justo a las prácticas del archivo en el arte contemporáneo. Acercándonos al final, en la novena sesión, hablaremos de la colaboración, un concepto clave de la mayoría de las prácticas artísticas, como les dije precisamente, porque lo que parece estar en juego en ellas, al menos en la mayoría, es las formas en que se hacen cargo de las relaciones sociales que ha implicado siempre toda práctica artística, no solo las contemporáneas. Esto es algo que discutiremos con el texto de este famoso curador francés, Nicolas Bourriaud. Su argumento básico es ese, que en realidad el giro relacional, como él le llama, no es propio del arte contemporáneo, más bien él lo hizo evidente, pero en realidad casi todas las prácticas artísticas han estado atravesadas siempre en mayor o menor medida por esa relacionalidad, digamos, si me permiten la tecnología. Y acompañaremos ese texto de Nicolas Bourriaud con un textito corto, pero también muy famoso, de otra investigadora británica, Clay Bishop, titulado El giro social. Y para cerrar, en la décima y última sesión, hablaremos de las nuevas tecnologías y discutiremos dos conceptos clave, el de dispositivo y mediación, y qué relación guardan con las prácticas artísticas contemporáneas. Bueno, por supuesto haremos énfasis en, de los años 2000 hacia acá, digamos, el surgimiento del arte digital en adelante. ¿Ok? Bien, esa es básicamente la estructura, ese es el cronograma, estos son nuestros conceptos.
Esos son nuestros materiales. Yo se los haré llegar a través de Pamela. Pamela los subirá al Padlet del curso. Ahorita vamos a hablar del Padlet, para quien no conozca la plataforma. Es muy fácil de usar en realidad. Y bueno, porfa, lo único que les pido es que los revisen antes de cada clase. ¿Sí? Yo no necesariamente me concentraré en explicar los textos, me referiré a ellos, por supuesto, y trataré de rescatar algunas ideas principales, pero la clase en realidad funciona, como ya les dije antes, tratando de ligar esos conceptos con casos específicos. De nada me sirve que tengamos una discusión abstracta aquí, aunque me encantaría, ¿no?, que pudiésemos dedicarle esa intensidad que se merece, pero pues por una cuestión de tiempo prefiero más bien traducir esa discusión abstracta a casos concretos. Entonces, si no pueden leer, no pasa nada, yo me referiré a los textos a lo largo de la clase, pero también sepan que la clase no gira en torno al texto, el texto es solo una herramienta que nos va a ayudar. ¿Bien? Pues las fechas están aquí claras, hay un par de días que no nos veremos por feriados y así, me parece, pero bueno, son muy pocos, y aquí está la fecha final de la entrega para el trabajo. Les explico cómo funciona la evaluación para que entiendan la fecha. Realmente voy a evaluarlos con un único trabajo final, que en realidad podrá ser escrito o audiovisual según sus propios intereses y sus propios perfiles. Es decir, tenemos personas que se dedican a las artes como tal, en su sentido más práctico. Me encantaría que si esas personas se quieren animar a hacer un trabajo práctico, me encanta la distinción entre teórico y práctico, pero bueno, ustedes me entienden. Si les gustaría hacer eso, bienvenidos, ¿sí? Y aquellos que prefieran hacer un trabajo más tradicional, quizá un ensayo o algo parecido, también estará bien. Entonces, las indicaciones específicas, ¿no?, tanto técnicas como conceptuales, se las daré más cerca de la fecha, ¿sí? Se las daré 2 semanas antes, las discutiremos el último día, el 12 de abril, y ustedes desde esa fecha tendrán 2 semanas para entregar el trabajo, ¿sí? De todas formas, les puedo ir adelantando, lo que me interesa que ocurra en ese trabajo no es más que una reapropiación de los saberes, ¿sí?, y de las prácticas que discutimos a lo largo del curso. Entonces, en ese sentido es bastante libre, lo que me interesa es que cada quien pueda tomar a lo mejor un concepto, a lo mejor una práctica, a lo mejor un lugar, ¿sí?, y hacerse cargo de esa discusión de la manera en que mejor le convenga, ¿sí? Aquellos que tengan un perfil más teórico, quizá aquellos que han estudiado artes o filosofía, puedan hacerlo así si quieren. Aquellos que prefieran experimentar y reapropiarse de esas prácticas y ponerlas, digamos, en escena de otra forma, también se puede. Entonces, hay quizá unas especificaciones más puntuales que les compartiré en su momento, pero ya se pueden ir llevando esta idea, ¿no?, como para que a lo largo de las sesiones, cuando estén tomando notas y estén llevando sus apuntes, sepan también que deberían ir, ¿no?, como armando su propia versión de este curso, vamos a decirlo así. Entonces, pues creo que pueden ser astutos e ir robando, ¿no?, un pedacito aquí, un pedacito allá, e ir armando su propia evaluación final continua. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? ¿No? Recuerden, porfa, que no los veo, entonces digo, veo como a 3, entonces no sé ni Todo siquiera bien si hasta están ahora. asintiendo o negando. Ok, gracias. Si alguien tiene algún comentario, porfa, hágalo o interrúmpame en cualquier momento. Bien, voy a seguir con lo último del programa para que conozcan el documento. Aquí está la bibliografía básica, es decir, todo lo que vieron acá arriba, todo esto, todos los materiales están aquí enlistados con todos los datos, de modo tal que si alguien quiere citarlos o qué sé yo, acceder a ellos de una forma un poco más formal, académica, aquí está toda la información bibliográfica básica. Aquí están los materiales audiovisuales básicos del curso también, como les dije, está la página web de la Fundación Art21. Aquí está toda, digamos, el material que les comenté, está sintetizado aquí. Si hacen clic en este enlace, les va a llevar a todo el material audiovisual, de textos, de entrevistas, etc. Incluso hay fragmentos de casi todos los episodios. Y bueno, está la página web, las páginas web, les puse 2, de la película que les comenté de Agnès Varda. Bueno, por si una falla, tienen otra, y ahí insisto, si no, yo también tengo el archivo y se los voy a compartir. Les sugiero 2 materiales básicos de consulta, que son, por una parte, los folletos de información del Departamento de Educación de este programa Art21, que están de la temporada 1 a la 10. Todos esos folletos pueden acceder a ellos a través de este enlace también. Están en inglés, pero bueno, son bastante fáciles de
comprender, y también les sugiero un libro, un manual básico, digamos, sobre arte contemporáneo. Hay muchos otros, yo seleccioné este porque es bastante sintético, pero si gustan alguna otra referencia se las puedo compartir. Y por si fuera poco, también les agregué una extensa y creo generosa lista de libros, referencias, a manera de bibliografía complementaria, que por supuesto no espero que lean. Yo eventualmente me referiré aquí y allá a algunos de estos autores, haré referencias a algunas de sus, digamos, discusiones más bien teóricas, pero pues no es obligatorio que se hagan cargo de esta lista, ¿sí? La mayoría de las cosas que están en esta lista las tengo en digital, no todas, pero la mayoría. Entonces, si de pronto están por allí curioseando, ¿no? Y se encuentran con un libro que les interese y no lo consiguen, pídanmelo con total confianza y yo se los enviaré, ¿sí? Soy un poco pro piratería intelectual. Creo que el conocimiento se construye colectivamente. En ese sentido, nada hago yo teniendo en mi carpeta un montón de PDFs, ¿no? Si no puedo circularlos también y discutirlos con alguien más. Entonces, insisto, si alguien por allí consigue algo que le llame la atención y no puede tener acceso a él, nos pueden pedir. Aunque la verdad, así como los conseguí yo, se consiguen fácilmente, ¿eh? No gozo yo de ningún tipo de beneficio académico intelectual. Son materiales que son referencias clave, entonces están la mayoría. Así que bueno, con eso cierro. Este es el programa. Por favor, ténganlo a la mano. Quédense con esta versión que les voy a hacer llegar yo a través de Pamela, porque la versión, voy a parar aquí para volver a verles las caras. La versión que les compartieron desde el folleto oficial del diplomado es la versión desactualizada de mi programa, al menos, ¿sí? Quizá a otros profes les haya pasado algo parecido. Yo suelo actualizar los programas cada cierto tiempo, entonces, porfa, tengan a la mano este archivo que les voy a compartir. ¿Okay? Guíense por esto y no tanto por lo demás. Bien, eso respecto al contenido, a la dinámica y a las fechas y a la evaluación. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Quejas o sugerencias? ¿No? Todo bien hasta ahora. Ok, vale, dinámica. Básicamente lo que me interesa es que conversemos, que discutamos. Por supuesto, yo voy a llevar esa discusión, ¿no? Voy a tratar de dirigirla, pero, insisto, como les dije hace un rato, me gusta hablar, me gusta que podamos poner en diálogo lo que está sucediendo. Me gusta también sentir. Veremos cuando lleguemos a la clase de política que una de las cosas que me parece crucial de esas prácticas contemporáneas en el arte es la capacidad de hacerse cargo de la política no como una forma del consenso, sino como una forma precisamente del disenso. Entonces, me encantaría que alguien diga, no, Renato, es que eso que es, yo no estoy de acuerdo, yo opino esto otro, ¿no? Y se puedan generar como dinámicas, claro, por supuesto, es el respeto y la cordialidad, pero que podamos tener aquí distintas perspectivas, ¿sí? Dicho esto, no me gustaría que me crean todo lo que les digo, me gustaría que también se hagan cargo de ese conocimiento, ¿no? Y revisen esos materiales complementarios, porque, bueno, una cosa es lo que yo pueda sintetizar a través de mis propias referencias y, como les decía, de mi conocimiento situado, y otra cosa es la que puedan pensar ustedes con sus propias referencias y sus propias situaciones. Entonces, verán que un poco lo que me interesa hacer con el curso es privilegiar cierta diversidad, vamos a decirlo así. ¿Okay? Aparte, por supuesto, como dije hace un rato, del carácter indisciplinado, me parece que se decía a Cristina, ¿no? Respecto al asunto de la economía y demás. Como dije, no es exactamente ni la historia del arte, ni la teoría del arte, ni la filosofía del arte desde donde nos vamos a ubicar, sino un cruce donde están las tres a la vez y ninguna al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, siéntanse libres también, por supuesto, de sumar otras perspectivas disciplinarias o indisciplinadas desde donde cada quien esté ubicado. ¿Ok? Por favor, porque eso es parte, creo yo, del chiste de la discusión que tendremos. Y bueno, para cerrar, si quieren les muestro el Padlet. Ya les han contado, alguien ya les contó qué es lo del Padlet. Les enviaron un enlace, ¿no? En el email de bienvenida. No sé si pudieron verlo. Pero bueno, les voy a contar yo de todas formas de qué trata el asunto. Y Pamela, que está por ahí, también nos puede ayudar después a resolver dudas, ¿ok? Prometo que ya estoy a punto de terminar todo el rollo logístico y empezar a... ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, se ve perfecto. Ok, gracias. Bueno, esto que está aquí, se los presento, es el Padlet. Padlet no es más que un board digital, un espacio de trabajo colaborativo, es como un gran pizarrón, una gran pizarra, que se hace grande, chica, a medida que le vayamos
poniendo o quitando materiales, información. Es bastante fácil de usar, creo yo, me gusta por eso. Es bastante intuitivo. Y también, dependiendo del uso que se le dé, puede llegar a ser caótico, en el mejor sentido de la palabra caótico, porque va a generar un collage al final enorme, ¿no? Donde todos los conocimientos se pueden ir cruzando, conectando, y eso para mí es parte de lo que quisiera que ocurra con el curso. Entonces, bueno, quizás solo es cuestión de que nos vayamos familiarizando con la plataforma y sepamos cómo mover el contenido para que no se nos haga, para que no nos abrume de pronto todo el material. Ahora mismo está vacía, por supuesto, estamos comenzando, pero les explico cómo se usa. Pamela, bueno, me hará el favor más tarde, el día de hoy, de subir los materiales, entonces van a ver, si se conectan mañana quizá, van a ver ya algo parecido a esto. ¿Cambió la pantalla o siguen viendo lo mismo? Sí, la imagen cambió. ¿La cambió? Ok. Esto que están viendo es el Padlet de todo el diplomado. Aquí están sus 3 materias, de hecho, que tomarán ahora. La mía, la del profesor Marciales, la del profesor Ortiz. Y si bajan un poquito en la mía, está el enlace al Padlet específico de mi curso. Entonces, basta con que ustedes hagan clic aquí y los va a llevar a la misma página donde estábamos ahorita. ¿Ok? Entonces, para usar el Padlet no hay más que hacer doble clic en cualquier parte y se va a abrir un globito como este, una ventanita. Ustedes pueden mover esa ventanita, ahora se está resistiendo, pero ustedes pueden escribir tu nombre o lo que quieran, pueden escribir un contenido aquí, ¿sí? Y pueden subir distintos tipos de materiales. Pueden subir documentos, pueden subir imágenes, pueden subir enlaces a páginas web, pueden buscar imágenes directamente, o en los 3 puntitos pueden abrirlo y pueden subir sonidos, es decir, grabar sonidos o grabar ustedes su pantalla y compartirnos el material. Pueden compartir ubicaciones a mapas, pueden dibujar como tal, de hecho, la prueba, digo yo dibujo horrible, pero nada. Guardar, se va a subir el dibujo, ahí está, en fin, es bastante versátil, pueden subir distintos tipos de materiales, cuando terminen simplemente le dan a publicar, ya se publica el material, pueden moverlo a donde quieran, a esto me refiero con tratar de ordenarlo, ¿no? Si de pronto todos subimos el material y los dejamos apilados, se va a hacer un poco caótico el asunto, entonces basta con que lo suban y lo ubiquen. Ahora mismo no hay nada, entonces es muy fácil, pero a medida que vayamos subiendo material, porfa, solo les pido esto, lo suban, completen el material y simplemente lo muevan. Utilizaremos el Padlet como una plataforma que nos va a permitir compartir material extra. Entonces, si alguien tiene por allí alguna referencia que quisiera, pues eso, compartir con el resto del grupo, esta es la vía para hacerlo. ¿Okay? Zoom no es tan versátil para eso. Sí podemos compartir documentos y demás a través del chat de Zoom, pero bueno, después se pierde el chat, aunque cuando les envía la grabación también está la grabación del chat. Con lo cual me parece que está muy disperso, entonces prefiero el Padlet porque allí se concentra todo. ¿Okay? Esto se lo dejo abierto a ustedes si lo quieren usar. Y yo lo usaré como ya les estoy diciendo. Compartiré aquí los materiales y si sale algún material extra, también lo compartiré por aquí. ¿Okay? Cuando hagamos ejercicios o experimentos o, en fin, no tareas, sino alguna actividad, también podremos usar el Padlet porque, como vieron, es bastante flexible como para ingeniarnos allí distintas. Bien, creo que ahora sí, eso es todo. Ese es el Padlet. Hasta aquí, ¿alguna duda? De este tipo, más bien como técnica, logística, operativa, burocrática. No, todo bien hasta ahora. Muchas gracias. Bien, ¿los demás? Sí, yo tengo una duda. Uh-huh. Hola, soy Estíbaliz. Pues, la URL para ingresar a Padlet, ¿cuál sería? La general, a ver, permíteme, bueno, Pamela creo que nos podrá ayudar después con eso. La general de todo el diplomado se las enviaron ya en el correo de bienvenida, que parece que fue el que envió Patricia, la directora de la sala, Mendoza, y el URL específico de mi Padlet es el que está allí. Si quieres te vuelvo a compartir la pantalla para que quede claro eso. Aquí está. Este es el URL general, digamos, de todo el diplomado, están las 3 materias. En mi caso, si bajan un poquito aquí en esta columna, aquí está el URL de mi Padlet, solo hace falta que den clic ahí y lo lleva a la otra plataforma.
¿ok? De todas formas, yo creo que Genial. Pamela nos puede ayudar a volver a enviarles por ahí. ¿sí? Exacto, en el grupo de WhatsApp, en la parte de información del grupo, ahí les voy a dejar el link general. Yo luego les explico todo esto. Y una vez que ustedes revisen ahí, pues van a encontrar el resto del material de la clase. Voy a aprovechar un momento, profesor. ¿Raluca está aquí todavía? A ver si me puede enviar su número. Hola, ¿me puedes enviar tu número de WhatsApp, porfa, para incluirte en el grupo? Perfecto, sí. Dale, gracias. Muy bien, gracias, Pamela. Y Estíbaliz, ¿alguien más tiene alguna otra duda de este tipo? Antes de que entremos en materia. ¿No? Muy bien. Por ahí creo que dice María Jesús Méndez que ya había utilizado Padlet. No sé si los demás también ya lo habían usado o no, pero es bastante fácil, se lo prometo. A lo mejor, como es nueva, puede darnos un poco de miedo, pero no hay más que entrar, jugar un ratito, subir 2 o 3 cositas y verán que es bastante fácil de manejar, ¿ok? Tampoco es central para la dinámica del curso, así que no se preocupen. Es más bien una herramienta de apoyo. Ok, bueno, dicho todo esto, entonces me gustaría que empecemos con la discusión de la introducción, el por qué hice tanto énfasis en el concepto de escalas cuando les leía la descripción. A esto vamos a dedicar la media hora que nos queda, un poquito menos quizá para dar chance a preguntas y comentarios si aparecen. ¿Bien? Ok. Bien, lo que me gustaría hacer es pensar un poco por qué estas prácticas del arte contemporáneo supondrían una escala distinta. No sé si nueva sería la mejor palabra, pero en todo caso, sí respecto a sus antecesoras inmediatas, ¿sí? O sea, ¿cuál es el quiebre que supone este giro hacia lo contemporáneo en relación a lo que hasta antes llamaríamos arte moderno? ¿Cuándo ocurre ese quiebre? Vamos a hablar un momentito de las fechas, ¿no? Haremos una mini cronología. Y entonces trataremos de pensar eso en función del primer tema que abordaremos la semana que viene, que es el de concepto, lo que entendemos por arte conceptual. ¿Ok? Esa es un poco la línea que voy a seguir a continuación. Bien. Primero me gustaría discutir qué rayos es eso de lo contemporáneo. En general, como les decía, por contemporáneo deberíamos entender aquí un concepto, un término paraguas, ¿no? Algo bajo lo cual luego se reúnen muchas cosas que podrían ser incluso contrarias entre sí, ¿sí? Entonces, en realidad no lo pensemos como una categoría inamovible, como una etiqueta que nos permite ordenar, ¿no? Y discriminar una serie de prácticas si lo son y otra serie de prácticas no lo son. En realidad se refiere sobre todo a un asunto temporal, por supuesto, y precisamente porque se refiere a un asunto temporal, es un término tramposo, es un término en ese sentido, pues digamos, cambiante, ¿no? Distintos momentos de la historia, digamos, han sido en ese sentido, pues, contemporáneos para quienes los vivieron. Entonces, en realidad, la pregunta es contemporáneo de quién y cómo, ¿sí? Entonces, un poco para introducir esa discusión, quisiera leerles un par de fragmentitos de un ensayo muy citado respecto a este tema del filósofo italiano Giorgio Agamben. El ensayo es muy cortito en realidad, pero muy potente, muy sugerente, entonces si a alguien le interesa se los puedo compartir pues, como material complementario. Ahora mismo solo quisiera retomar 2 que 3 citas. ¿Sí? ¿Alguien quiere leer la primera para no hablar tanto yo? ¿Alguien me ayuda leyendo el primer párrafo, por favor? ¿No? ¿Nadie? Yo te ayudo, Rodrigo. Claro. La contemporaneidad es una singular relación con el propio tiempo, que se adhiere a él y a la vez toma distancia. Más precisamente, es aquella relación con el tiempo que adhiere a él a la vez de un desfase y un anacronismo. Aquellos que coinciden demasiado plenamente con la época, que encajan en cada punto perfectamente con ella, no son contemporáneos porque justamente por ello no logran verla, no pueden tener fija la mirada sobre ella. El contemporáneo es... Quizá aquí hacemos una pausa y luego seguimos. Elvira, gracias. Lo que está proponiendo Agamben aquí es muy curioso. En realidad pareciera casi lo contrario a lo que comúnmente entendemos por contemporáneo. La palabra contemporáneo etimológicamente
significa aquello que está con su tiempo, con el tiempo, con tempus, con el tiempo, ¿sí? Contemporáneo. Y lo que propone aquí Agamben es todo lo contrario. Contemporáneo, dice, es aquel que no encaja plenamente. Aquel que encaja plenamente con su época no sería un contemporáneo. Entonces es aquel que se relaciona con su tiempo a través de un desfase y de un anacronismo. ¿Sí? Y aquí introduce otro término que tiene que ver con la temporalidad, aquello que no tiene tiempo. Ana, no, pues una negación, y cronos, lo que está fuera de o no pertenece a tiempo alguno, o está fuera al menos del que debería ser su tiempo. Entonces, este es el primer juego que me interesa que no perdamos de vista, pues, para entrar a la discusión. Por contemporáneo no nos vamos a referir entonces a un momento específico, aunque sí que hay unas fechas básicas que tomar en cuenta, y ahora les voy a decir cuáles son, y en las otras materias también discutirán probablemente en torno a esas fechas, sino más bien a una relación con esos tiempos. ¿A qué relación guardamos con ese tiempo que nos ha tocado vivir? Y lo que parece sugerir Agamben aquí en este primer punto es la relación que guardamos con ese tiempo no es necesariamente no es una relación de adecuación, pues. No necesariamente nos resulta adecuado ese tiempo. Es una relación donde nos desfasamos de él, ¿sí? Vamos a leer el siguiente párrafo para ver a qué se refiere con ese desfase. ¿Alguien puede leer el siguiente, por favor? Bueno, puedo leer si gusta. Sí, por favor. El contemporáneo es aquel que percibe la oscuridad de su tiempo como algo que le concierne y no deja de interpelarlo, algo que, más que toda luz, se dirige directamente a él. Contemporáneo es aquel que recibe en pleno rostro el haz de tiniebla que proviene de su tiempo. Gracias, Andrés. A mí esta figura me parece muy bella en realidad, ¿no? Temible, pero bella. Lo que propone aquí Agamben es una relación donde nos hagamos cargo de las propias dificultades, de los propios vacíos, de las propias oscuridades, de las propias ruinas, casi diríamos también, del tiempo que nos ha tocado. Y así, solo así, seríamos contemporáneos con él, ¿sí? No es meramente estar en ese tiempo, pues, sino la relación en la que estamos allí, ¿sí? La relación que guardamos con ese estar allí. Entonces, contemporáneo, dices, aquel que más que hacerse cargo o más que ver, apreciar, ¿no? Disfrutar incluso la luz, las bellezas de su tiempo, se dirige a ese tiempo a través de sus oscuridades. Y dice más adelante en otra parte del ensayo, dice algo así como, el contemporáneo es aquel que está en capacidad de entintar la pluma en las tinieblas de su presente. Me parece una bella manera de describirlo también. Contemporáneo es aquel que escribe, que reescribe, que cita, que marca y que remarca, ¿sí?, su tiempo en función de esas oscuridades. Es decir, con oscuridades aquí quizá podemos jugar con el término, ¿no? Quizá tendría que ver con sus dificultades, como decíamos hace un rato, con sus propias precariedades también, con las propias problemáticas que le atraviesan, ¿sí? Entonces, a eso nos referiremos con contemporáneo y podrán ir viendo entonces ya entre líneas por qué tanto énfasis en el asunto relacional que yo mencionaba hace un ratito, ¿sí? Porque ser contemporáneo para estas prácticas artísticas tiene que ver con cómo se relacionan socialmente entre sí, pero también cómo se relacionan socialmente con ese contexto en el cual se despliega. ¿Sí? ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí. Vale. Sí, todo excelente hasta ahora. Vale, entonces esto como una pequeña introducción. Insisto, el ensayo, me temo, estoy reduciéndolo demasiado, es mucho más complejo, aunque corto, es mucho más intenso que esto, entonces pues a quien le interese se lo puedo pasar por allí. Pero estas son pistas clave que me permitirían entonces trasladar esta discusión sobre lo contemporáneo. Claro, Agamben, como buen filósofo, está pensando en términos abstractos, por supuesto, está pensando en una categoría del pensamiento, ¿sí? Está pensando en una forma de ser y de estar, básicamente, ¿sí? Me interesa ahora que tratemos de traducir eso, ¿sí? O cómo releer eso, inscribiéndolo en el contexto de las prácticas artísticas. Y para eso quisiera citar a una investigadora, historiadora, curadora argentina, Andrea Yunta, con un trabajo fenomenal sobre arte contemporáneo latinoamericano y sobre todo sobre arte contemporáneo latinoamericano feminista. Pero bueno, aquí nos vamos a referir a su trabajo más genérico. En un libro fantástico también que les sugiero, que se titula así tal cual, como la pregunta que ven allí, ¿cuándo empieza el arte contemporáneo? El libro, es cierto, se refiere mucho al arte contemporáneo latinoamericano, pero vamos a discutir aquí las categorías genéricas que ella plantea muy al inicio
de ese libro, que en realidad es muy bueno si les interesa esta introducción. Si quieren ahondar un poquito más, es muy bueno, es muy fácil de leer el libro, porque en realidad es la transcripción de distintas clases que ha dictado en distintas universidades, sobre todo en Estados Unidos y en Argentina. Entonces, digamos que es muy didáctico en ese sentido. Si quieren, lo leo yo. El primer fragmento dice así: estamos inmersos en la contemporaneidad, sin que logremos definir exactamente en qué consiste en el campo del arte. ¿Por qué, nos preguntamos, fijar un conjunto de rasgos que solidifiquen los aspectos del fluir desorganizado del presente? Sin eso, podemos tentativamente considerar sus síntomas. Síntomas, no rasgos de estilo. Aspectos que se observan, que se describen, sin que esto implique su celebración acrítica. Y aquí hay un primer punto muy importante que habría que tener claro a lo largo del curso. No podemos, por mucho que intentaremos utilizar conceptos, términos clave que nos ayuden a conducir la discusión, no podemos, a pesar de eso, tratar de etiquetar estas prácticas como si pudiesen entrar compartimentadamente en distintos cajones, ¿no?, que las distinguen a unas de otras. En realidad, como bien dice ahí, se trata más bien de un fluir desorganizado de ese ser y de ese estar, ¿sí?, que momentánea, tentativamente, podemos aproximarnos a él a través de ciertos síntomas, de ciertas características más, menos singulares, dependiendo de los casos, ¿sí?, que nos permitirían describirlo. Y en ese sentido no estamos hablando, hay que prestar atención a esto, no estamos hablando de estilos, pues. El arte contemporáneo no es un estilo, ¿sí?, no es una técnica en particular, no es una forma de hacer algo en particular. No luce más, menos contemporánea una obra o una práctica, ¿sí? Más bien tiene que ver con qué manera de hacer, ¿no?, está puesta allí en marcha. Sigo para que se entienda esto. Contemporáneo, como ya dijimos, contempus, esa es su etimología, estar con el propio tiempo, mezclados con el vértigo del cambio, pero buscando percibir. Veloz, simultáneo, confuso, anacrónico, el tiempo vivido no es definitivamente homogéneo, ¿sí? Vuelve a aparecer la idea del anacronismo aquí, que es muy sugerente, y vuelve a aparecer la idea de la fusión y de la confusión. El término contemporáneo, en principio, carece de poder de definición, si lo piensan bien, porque todo tiempo lo es respecto de quienes lo vivieron. En ese sentido, si hiciéramos el ejercicio, el arte que producía, yo qué sé, Giotto, Cimabue, era un arte contemporáneo, en ese sentido, a otros artistas, aunque no se les llamara así, de la Baja Edad Media, ¿sí?, o del naciente Renacimiento, ¿sí? En ese sentido, yo qué sé, las obras de Velázquez, ¿no?, o de Caravaggio, en fin, podrían ser contemporáneas también en el sentido de cómo se relacionaban entre sí para el tiempo específico en el que fueron producidas. Entonces, con contemporáneo no insistamos, pues, en definir cronológicamente la discusión, sino más bien en definirla cualitativamente, más bien, ¿no?, como qué rasgos parecieran caracterizar a cada una de esas prácticas. Sin embargo, más allá de la contradicción que involucra el significado de la palabra, existe, por supuesto, un relativo consenso en su utilización, y desde ese relativo consenso es desde donde vamos a pensar y desde donde vamos a hablar y a preguntarnos cosas aquí en este curso. ¿Cuál es ese consenso? Un poco para que tengan una idea, muy resumidamente, claro. Ese consenso es este que ven aquí descrito, se lo voy a leer yo también. No podemos referirnos a un lenguaje específico del arte contemporáneo. Los medios de creación artística se superponen, los materiales coexisten, dejan de ser específicos. Un arte expandido en distintas zonas de la vida social, desmarcado, post-autónomo. Y esto es fundamental, pensar que el arte era autónomo, era muy propio de ciertas prácticas del arte que hoy en día llamaríamos moderno, es decir, que funcionaban en una esfera distinta al del resto de la vida, que se podían dar reglas a sí mismos, y en ese sentido que no tenían por qué guardar ciertas relaciones, ¿no?, de correspondencia con otros fenómenos o con otras categorías. La idea de un arte post-autónomo sería entonces todo lo contrario, un arte que claro que está inserto en esa vida, no necesariamente que depende de ella, pero que sí guarda una estrecha relación y por ende se afectan mutuamente una a la otra. Incluso yo diría, no hay tal cosa como una distinción entre una y otra. La vida está en el arte y el arte es en ese sentido también una forma de vida, una forma de relación social. Sigo entonces, si bien los síntomas de esas transformaciones que acabo de mencionar sobre la forma de hacer arte se perciben en los años 60, aquí comenzará nuestra cronología, es hasta los años 90, hacia el final del siglo, cuando se generalizan, ¿sí? Esto quizá pueda ser una discusión que vean en otras materias, como las materias que tienen que ver con espacios de exhibición y mercados del arte. La contemporaneidad en el arte no comienza en una fecha precisa, a pesar de esa marca de los 60, digamos. No existe un hecho demarcatorio único que fije el nacimiento de un nuevo estilo, no tenemos un manifiesto, su inicio no fue decretado por un crítico, por un artista o por un historiador, ¿sí?
Hay un texto muy bello de Ernst Gombrich, este famoso historiador del arte, muy clásico ya por demás, cuando está hablando, me parece que es del Renacimiento justamente, y está discutiendo cuán curiosa le parece a él la categoría Renacimiento, porque dice, a ver, el problema es que la historia del arte y la historia en general no funciona con un tipo que va a caballo, ¿no? Con una campana diciendo, a ver, hola, hola, ahora somos renacentistas, ya no somos medievales, ¿no? Aquí ha terminado un tiempo y ha comenzado otro. En realidad no funciona así. Por ende, la historia del arte tampoco funciona así. Más bien, la historiografía nos ha enseñado a identificar ciertos momentos específicos y determinar, bueno, a partir de tal fecha más o menos podríamos hablar de arte, no sé, moderno o contemporáneo, o del romanticismo, o del románico, o del gótico, ¿sí? Pero en realidad esas marcas se las hemos atribuido nosotros, ¿sí? Después, posterior. Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta con el arte contemporáneo. Si bien hablaremos más o menos de los 60, también podríamos saltar un poco antes o un poco después, para flexibilizar y tensionar esas fechas. Se trata en verdad, en ese sentido, de muchas emergencias, ¿sí? Cuyos síntomas se dispersan, que nos remiten a un nuevo estado del arte. Los proyectos que se construyen, y aquí comienza a ser una caracterización, los proyectos que se construyen en el lugar específico y que luego desaparecen, quedando solo un registro fotográfico, nos llevan a preguntarnos por el estatuto de la obra, que es algo que les mencioné hace un rato. Por eso preferiría que a lo largo de las sesiones hablemos más bien de prácticas artísticas y no tanto de la obra, porque la obra puede o no estar presente, no es una condición de posibilidad, pues, para el resto de lo que entenderemos aquí por arte contemporáneo. Un ejemplo de eso es precisamente las obras de site specific, ¿no? Que están hechas para un sitio y un momento específico y que cuando se desinstalan desaparecen, ¿sí? Otras características serían estas, incluso dejan de importar los materiales, esto lo hablaremos la semana que viene. Puede tratarse solo de un proceso, puede tratarse de una conversación en un museo, puede tratarse de un proyecto colectivo y aquí la idea de la autoría comienza a entrar en juego, puede tratarse de una comida compartida, de una fiesta, de un experimento sobre los comportamientos o de la observación sobre distintas formas de sociabilidad. ¿Sí? Entonces, ahora parece mucha información arremolinada aquí, pero de eso se va a tratar cada una de las sesiones, lo vamos a ir desplegando poco a poco y vamos a ir viendo precisamente cómo no hay una única categoría pues, para aproximarnos a estos fenómenos y todas ellas más bien se van entretejiendo una con otra. ¿Ok? Entonces, dicho todo esto, lo que pareciera estar en juego aquí, como si es un cambio de escala en el sentido de un cambio de paradigma, un cambio de la manera en que concebimos lo que debería ser el arte, y específicamente el arte para entonces llamado moderno. ¿Sí? Lo que hay aquí es un cambio de una serie de concepciones sobre términos específicos, ya hemos mencionado algunos, belleza, autoría, originalidad, imaginación, creatividad, ¿no? La propia materialidad puesta aquí en juego de otra forma. Entonces, cuando pienso en la escala, pienso precisamente en cómo movemos, cómo recalibramos, digamos, los instrumentos epistémico-críticos, pues, que nos permitan entender esas prácticas y que nos permitan conocer cómo son esas prácticas. Entonces, les cuento un poquito a qué me refiero con escala para que no sea tan abstracta la discusión. Con escala básicamente me refiero, así para hacer el cuento corto, una relación entre una variable de tiempo y una variable de espacio. Si esta discusión les interesa, fue muy famosa, lo sigue siendo todavía un poco, en el campo de la geografía cultural y la geografía humana a principios de los 2000, autores como Andrew Herrod, por ejemplo, Neil Smith, en fin, ponían sobre la mesa un rescate del término escala que nos permitía entender que la escala no es solo eso que nos sirve para ubicarnos en un mapa, ¿no? Estas rayitas que van al final del mapa que nos dicen, bueno, la escala es 1.000 o 1.100, nos permiten saber qué relación guarda mi espacio con el espacio que estoy mapeando. No solo es eso la escala, sino que la escala es precisamente un instrumento de conocimiento que en ese sentido puede ser abstracto o muy concreto y que nos permite ver qué relación guardamos con nuestro espacio y con el tiempo en el que estamos. ¿Sí? Entonces, eso es una escala, básicamente una relación que mide lapsos, distancias, ¿sí? De cosas que están conectadas. ¿Sí? Es un concepto, como dije, tan abstracto o concreto como las relaciones a las que nos refiramos, y hay varios ejemplos que pueden pensar, ¿no? Por supuesto, ya hablamos de las escalas cartográficas, nos permiten ubicarnos y saber. En Google Maps es muy común, ¿no? Darnos cuenta de eso. Ustedes pueden ir haciendo zoom, 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 zoom en el Google hasta que la escala que estén viendo sea 1:1, ¿no? Que es muy difícil, o 1:100, 1:1000, 1:1.000.000, dependiendo, ¿no? Entonces ustedes saben que cuando ven el mapa, la realidad no luce así. Está escalada o reescalada en una forma distinta. Eso es una escala muy común. Están las escalas de colores, nos permiten organizar, ¿sí? Nos permiten de alguna manera hacer matices, ¿sí? Distinguir entre ciertas variables,
Está la escala musical, por ejemplo, que nos permite hacer esas distinciones, pero también organizarlas y generar combinaciones. Entonces, las escalas son conceptos que nos permiten justamente mover distintas variables, pues básicamente, para entender qué relaciones están guardando entre sí esos fenómenos que estamos estudiando. Viene del latín escala, básicamente, que significa escalera, y como toda escalera, y de hecho por eso la portada del libro de Herod, que está aquí, como toda escalera lo que nos permite es extrapolar, distribuir, ¿sí? Ir de un sitio a otro, hacer una transición. Pues entonces eso es básicamente lo que quiero que entendamos con la nueva escala para el arte contemporáneo, cómo transitamos de un sitio a otro respecto a esas variables que conocíamos y que creíamos de paso que eran inamovibles, o eso nos había hecho creer la historia del arte canónica. Cambiar de escala, pues, es lo que suponen muchas de estas prácticas artísticas, y eso significaría cambiar también la relación con su propio tiempo. De allí su carácter, creo yo, contemporáneo, en el sentido en el que Agamben lo propone, por ejemplo. Vamos bien hasta aquí, no sé si sea un poco abstracta la discusión de las escalas, entonces les pongo un ejemplo rápido, una anécdota más bien. Espero que puedan ver este GIF que está en movimiento aquí. Una anécdota que sale de un libro de un investigador, no sé si, no recuerdo ahora si es canadiense o australiano, Timothy Clark se llama, es un especialista en humanidades ambientales, y está tratando el término de escala en uno de sus textos, y empieza su texto con no es ni siquiera una anécdota, es un ejercicio abstracto de pensamiento, y dice así: imaginen que van caminando, ¿no?, por un pueblo cualquiera, que no conocen, y van tarde porque van a una reunión, tienen una fiesta, un encuentro, y pues como no lo conocen y ya es tarde, están un poco preocupados, y una persona va caminando por allí, y le piden información, le preguntan cómo llegar a tal sitio, y la persona le dice a ustedes, les dice: no te preocupes, curiosamente traigo conmigo aquí en mi bolso, traigo un mapa, ¿sí? En este mapa está todo el pueblo, tómalo y con él te puedes orientar. Ustedes, muy agradecidos, toman el mapa y dicen: ah, qué bien, gracias, me dijo que aquí está todo el pueblo, perfecto. La persona se va, los deja solos allí, perdidos todavía, abren el mapa y lo que tienen es un mapa mundi. La ubicación es la correcta, la escala es la equivocada. Tiene razón, el tipo que les dio el mapa tiene la razón, ahí está el pueblo, no está en la escala correcta para verlo. Entonces necesitarían hacer un gran zoom in, que es un poco el ejercicio que está haciendo el GIF, para que pudiesen ubicarse. Ese es el problema con la escala, precisamente, que tiene que ver con la relación que ubica, con el lugar que tenemos, digamos, en un espacio en un momento específico, con cómo nos relacionamos allí, y en ese sentido con cómo movemos, ¿no?, o reescalamos nuestras propias condiciones de ser y de estar. Entonces, bueno, eso para que entiendan. Disculpa, Renato, ¿de quién es la anécdota? La anécdota es de Timothy Clark, si quieren ahorita se los escribo en el chat. Timothy Clark, ahora se me olvidó el título del artículo precisamente, pero me parece que es Trashing Scale, o algo así como irrumpiendo la escala. No recuerdo ahora bien el título, pero el nombre del autor se ubica, Timothy Clark. Bien, eso, en fin, una anécdota para que entendiéramos un poco el asunto de cómo reescalarnos, ¿no? Entonces, esto es lo que les propongo: transformar escalarmente, digamos, lo que entendemos por arte contemporáneo. ¿Qué implica eso? Por supuesto, implica saltos entre el tiempo y el espacio, pero también saltos epistemológicos, es decir, de la forma en que conocemos lo que es el arte, saltos ontológicos, es decir, saltos que tienen que ver con lo que suponemos que es el arte, con el ser, el supuesto ser del arte, saltos estéticos, por supuesto, que tienen que ver con las relaciones de la apariencia y de las experiencias, y también saltos políticos. Haré mucho énfasis en esto a lo largo del curso. Es decir, insisto, es algo más que geográfico. No se vayan con la finta, como les mostré el mapa, de que es un asunto de escala geográfica, va más allá de eso. ¿Okay? 2 preguntas para generar allí la discusión, y prometo que vamos a terminar pronto, quizá les robe unos 5 minutos, perdonen. Bueno, por tratarse la primera clase, había cosas que decir al inicio, pero 2 preguntas para ir cerrando e ir dejando por allí, ¿no?, algunas inquietudes abiertas. ¿De qué modo las prácticas artísticas contemporáneas que estaremos estudiando pueden producir transformaciones escalares en nuestras propias experiencias estéticas? ¿De qué modo lo que nosotros entendemos por arte cambia, se rescala, salta, se quiebra, se fragmenta, se agrieta a partir de estas prácticas artísticas? Y a su vez, cómo esas prácticas artísticas generan nuevos espacios, nuevas relaciones sociales,
dentro y fuera de lo que entendemos por arte. ¿Sí? No solo agrietan pues nuestras propias experiencias, sino que se agrietan ellas mismas, se abren, agrietar en el sentido de abrirse espacio, ¿no? Como de otro modo, en sus propias condiciones. ¿Ok? No tengo respuestas yo ahora mismo, no sé si ustedes las tengan, me gustaría más bien que las vayamos pensando juntos a lo largo del curso. ¿Ok? Un repaso rápido para que entiendan dónde ubicarnos y lleguemos a la próxima clase con un poco más de claridad. Este es un cuadrito muy, muy, muy básico, no crean que estoy aquí tratando de resumir toda la historia del arte que abordaremos, solo me gustaría, de manera un poco más sinóptica, dejar un par de fechas claras aquí, ¿no? Estamos hablando de un curso que se situará, como ya lo leímos, en torno a los 60, ¿no? Es decir, en torno a lo que hoy llamamos arte conceptual y minimalismo, como dos fenómenos que ocurren más o menos al mismo tiempo. Allí vamos a empezar la semana que viene, pero no podemos entrar ahí desconociendo lo que había ocurrido justo antes, en los 50 con el pop art, o un poquito antes con las vanguardias, o incluso un poco antes con el impresionismo, el postimpresionismo, el neoimpresionismo, ¿sí? Corto allí, porque sería demasiado ir hacia atrás, ¿no? Por supuesto que podríamos ir hacia atrás, ¿no? A lo largo de la historia del arte y generar conexiones, pero creo que nos va a bastar con iniciar, ¿no? Algunas reflexiones, reiniciar con algunas reflexiones desde el impresionismo para ir saltando poco a poco entonces hasta los 60. Y de ahí en adelante lo que vamos a ver abarca cosas que tienen que ver con el arte conceptual y otras categorías genéricas también como el arte postmoderno o el arte relacional, o a partir de los 2000 el arte digital. Pero insisto, no se queden con la idea de que solo vamos a ver estas 1, 2, 3, 4, 5 cositas. Son apenas 5 categorías que les estoy lanzando para que se ubiquen en esta cronología, en esta línea de tiempo, y ubiquen dónde estamos, ¿no? En esos saltos desde finales del siglo XIX, mediados del siglo XX y ya lo que llevamos de este caótico siglo XXI. ¿Sí? Y justo en ese quiebre de los 60 es donde podríamos, como decía Andrea Junta, tentativamente marcar una diferencia entre el arte contemporáneo, y el arte moderno. Si ustedes quieren una discusión más sesuda sobre estos términos, sobre el arte moderno, el arte postmoderno, el arte contemporáneo, les remito a un muy famoso texto de Arthur Danto, que así se titula, Moderno, Postmoderno y Contemporáneo, es la introducción de su famoso libro Después del fin del arte. Que bueno, podremos leer en este curso, pero también es un texto muy importante y muy corto, y creo yo muy fácil de leer. Un par de imágenes para cerrar la clase y para que no sea tan densa y tan teórica y también se lleve en algunos casos para conectar justo con lo que empezaremos a ver el próximo martes. De esta cronología, les digo, yo creo que podemos empezar por ahí en torno al impresionismo, posimpresionismo, porque es un primer momento, y en esto hay bastante consenso en la historia del arte y también en la filosofía del arte, es un primer momento donde la obra artística, donde la obra en sí misma llama la atención sobre su propio carácter material de obra, y en ese sentido de ficción. Pues es un primer momento, diríamos, donde la obra de arte, si queremos jugar con los términos, cobra conciencia de sí y de su ser obra de arte, ¿sí? Y deja de engañarnos y deja de tratar de pintarnos una realidad, ¿sí? A la manera renacentista, como si fuese una ventana, ¿no? Esto es un concepto muy común de Leon Alberti. En el Renacimiento, la pintura, al menos la pintura, es una suerte de ventana hacia el mundo. Podemos abrir, ¿no? Y ver. Eso es lo que nos ofrecería esa pintura. Esto más o menos se sostiene así hasta finales del mediados del siglo XIX, y es, entre otros, con el impresionismo y quizá con la influencia previa del realismo, donde eso se quiebra. ¿Sí? De hecho, hay muchos historiadores, entre ellos Pierre-Franck Castel, por ejemplo, que sugieren que no es el cubismo, ¿sí? El primer movimiento artístico que quiebra la idea de la perspectiva y de la representación, es ya el impresionismo el que lo hace, ¿sí? Quizá no tan abiertamente. Y esto que están viendo aquí es un poco eso, esto que están viendo aquí no es más que una obra que claramente hace evidente que es una pintura. La propia pasta, la propia materialidad pastosa, ¿no? Del pigmento y la propia forma en la que están dibujados apenas con algunos trazos rápidos, las figuras, ¿no? Fíjense en el pantalón aquí, el personaje que representa a Monet, o las aves, o el niño, no está buscando un carácter de realismo, pues no está aspirando a una representación necesariamente verídica. Entonces, Danto, por ejemplo, diría que el impresionismo es un poco para la historia del arte lo que fue la filosofía moderna para la historia del pensamiento, ¿no? Un poco lo que harían René Descartes o Kant, ¿no? Para pensar sobre sí mismo y sobre las propias condiciones de lo que hacemos al pensar. ¿Sí? Es como un juego allí un poco autorreferencial o tautológico. Entonces, por eso empezamos desde ahí, porque este será uno de los grandes síntomas del arte contemporáneo, pensar en sus propias condiciones, ¿sí? En relación al propio tiempo que le ha tocado vivir. Si saltamos un poquito en esa cronología que les mostraba y nos vamos a las vanguardias,
Otro gran momento que nos va a ser útil para entrar a la clase que viene es la invención del collage. Sí, es otro momento donde la obra de arte hace muy evidente su relación con su tiempo, tan evidente, tan tangible, que incluso introduce a ese tiempo a su propia materialidad. Y deja de haber una distinción entre lo artístico y lo no artístico, porque de pronto en una pintura, en un dibujo, ¿sí? O en una escultura, podíamos pegar un elemento que hasta entonces habríamos llamado extraartístico. La cuerda, por ejemplo, que están viendo en este famoso collage de Picasso, o el papel tapiz, este papel color marroncito que están viendo aquí en esta obra de Braque, ¿no? Estoy siguiendo más o menos en la misma época de las vanguardias. Me voy a Kurt Schlitter, por ejemplo, otro artista, en este caso dadaísta, muy famoso por su trabajo en torno al collage, y como verán aquí hay todo tipo de materiales, tickets, trenes, fragmentos de productos, ¿no? Como alimentos y demás, fragmentos de revistas, de bolsas, en fin, desechos también, como muy famosos otros de sus instalaciones, o también un poco en torno a ese mismo movimiento dadaísta verán la introducción de fotografías, ¿no? Igual que en las vanguardias soviéticas hay mucho uso de la fotografía en el trabajo del collage. Esto se traduce muy poco después, o casi al mismo tiempo, en términos tridimensionales, ya no en términos escultóricos, sino lo que llamaríamos un ensamblaje, un assemblage, ¿no? La mezcla de distintos elementos que crean una obra que antes no podría haber sido concebida porque la escultura tenía que haber sido tallada, ¿no? O tratada con otro material puro, ¿no? O puramente artístico en ese sentido. Estas obras de Schwitter son todo lo contrario, son una mezcla de desechos literalmente que se aglutinan, ¿no? Para construir espacialidades, también el inicio de las ambientaciones en el arte contemporáneo. O por supuesto, si vamos un poquito más atrás, ya los experimentos de Duchamp en torno a lo que llamamos ready-made ya eran un gran guiño a lo que estaremos discutiendo la semana que viene en torno al arte conceptual. El arte en el ready-made no es algo que se confecciona, sino como lo dice la propia palabra ready-made, es algo que ya está allí. Basta con buscarlo, seleccionarlo, traerlo y ensamblarlo. Por supuesto, que no es más lo que está ocurriendo con esta rueda de bicicleta o con esta reinterpretación de la Mona Lisa, por ejemplo, o con muchas otras muy famosas, como el urinario que veremos ahorita. Si saltamos hasta el arte pop, veremos más o menos lo mismo, solo que precisamente con la introducción de ese gran merchandising del boom económico, ¿no? Que vivían las sociedades del primer mundo en torno a los 50, después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Lo veremos en obras como las de Richard Hamilton o Robert Rauschenberg, que están viendo aquí, que además hablan claramente de una relación con el tiempo que está viviendo. Este collage no es más que una síntesis de la década de los 60. ¿Sí? Lo que están viendo aquí son todos personajes, escenas, momentos importantes por distintos motivos de los 60. ¿Sí? Hay pues ahí ya un carácter en sentido profundamente contemporáneo. Y eso va a ocurrir cada vez, esto era una obra bidimensional, ¿no? Pero eso va a ocurrir también, como les decía, en términos más tridimensionales, del espacio. Estas también son obras de Rauschenberg, sus famosos combined paintings, que rompen la propiedad de la pintura en ese sentido, y así hasta que llegamos a la famosísima caja brillo, ¿no? De Warhol, que no es más que también un guiño a ese famoso urinario de Duchamp, y que pone en crisis precisamente qué entendemos por obra artística. Si entendemos por obra artística el mero objeto, y en ese sentido hay muchas cosas muy problemáticas que discutir, o estamos empezando a tomar en cuenta también los conceptos que hay detrás, y más que los conceptos, que me parece un término demasiado abstracto, los procesos de investigación y los procesos de relación social que se van tejiendo. Esto es ya un adelanto de lo que veremos, por eso lo quiero mostrar para que nos ubiquemos un poco. Estaremos discutiendo en ese momento, justo después del arte pop, en la década de los 60, estaremos discutiendo un gran fenómeno que transformó la historia del arte, que fue el arte del minimalismo, ¿sí? Entre otras cosas por su carácter monumental, por esta escala mayúscula que tenía, y que no hizo más que obligar a las propias instituciones museísticas a pensar en otras condiciones para resguardar, para documentar, para estudiar, para exhibir y para circular el arte, porque no podía seguir haciéndose con criterio, ¿no? Y estudiaremos a la par también otros fenómenos que tienen que ver, no están necesariamente relacionados con el arte del minimalismo, pero ocurren más o menos a la vez, otros fenómenos que tienen que ver con el arte como acción, ¿sí? El arte como un acontecimiento en un momento y en un lugar específico, o el arte como idea, ¿sí? Que es propiamente con lo que empezaremos la semana que viene a través de la palabra concepto, ¿sí? Nos preguntaremos por la desmaterialización o la desobjetualización de la obra de arte. Y listo, les robé unos minutitos, disculpen, pero bueno, creo que era importante que tuviese una genérica de lo que estaremos viendo a lo largo del curso,
Hay muchísimo más que podría yo incluir en esta reconstrucción histórica, por supuesto, pero paro allí con esa obra de Joseph Kosuth de las 3 sillas, porque allí vamos a empezar el martes. ¿Sí? Entonces también un poco como para dejar eso ahí en suspenso, que se vayan con las preguntas que les dejé sobre las escalas, sobre cómo reescalar, ¿no?, nuestros conceptos del arte contemporáneo, y ya entonces la próxima semana, el martes, con más calma, los retomamos, comenzamos con Kosuth y vamos preguntándonos precisamente por qué es eso del arte conceptual y qué es eso de la desmaterialización. Bien, listo, preguntas, comentarios. Hoy hablé mucho yo porque era la introducción, pero les prometo que en las siguientes sesiones habrá espacios de preguntas con un poquito más de tiempo. Pero hasta aquí, ¿alguien quiere agregar, preguntar algo que les inquiete, algo que no hayan entendido? En fin. No, por mi parte no, todo muy claro. Los demás los veo tímidos, quizás porque es la primera clase. Espero que se vayan soltando poco a poco. ¿Alguien más quiere agregar o preguntar algo? Bien de la introducción o bien de la dinámica de la clase. ¿No? Por aquí todo perfecto. Ok. Bueno, muy bien. Pues entonces quedamos hasta aquí. Les recuerdo para la semana que viene, porfa, lean si pueden el texto de Lucy Lippard. Se los voy a... Bueno, no importa, no se los muestro. Pamela se los va a mandar. Es un texto corto, tiene como 10 páginas y realmente me gusta mucho porque está escrito años después de toda esta discusión que estamos teniendo. Lucy Lippard es una compañera de viaje, digamos, de ese nacimiento del arte conceptual, y en ese sentido vivió muy de cerca todo lo que estaba ocurriendo, era amiga, no era solo la crítica, la curadora, ¿no?, la investigadora de lo que estaba ocurriendo, sino que era amiga cercana de todas estas personas que estudiaremos. Entonces, en ese sentido su perspectiva es mucho más personal. Y este texto que van a leer no lo escribe en ese momento, lo escribe años después, ¿no?, como volviendo la mirada sobre lo que ocurrió. Entonces me parece que es un ejercicio muy bonito, casi autobiográfico, y por eso se lo sugiero, porque en vez de leer una cosa así como muy densa, abstracta, me gusta más bien como es una especie de cuento que nos va a ir relatando. Léanlo, porfa, está muy bien, está muy ligero, creo yo, de seguir, y con eso nos vemos el martes. ¿Me parece bien? Bueno, perfecto. Muchas gracias a todos, me da mucho gusto conocerlos, comenzar este curso con ustedes, y pues cualquier duda, porfa, tienen mi mail en el programa del curso, y me parece también que hay o habrá, no sé, un grupo, ¿no?, de WhatsApp, también por ahí nos podemos comunicar. Pues que estén muy bien y bonita semana para todos. Chao. Muchas Muchas gracias. gracias. Chéverísimo, gracias. Gracias por la clase. Bye. Gracias, Renato. Nos vemos el martes. A ustedes, chao. Chao. Ya están todos incluidos en el grupo de WhatsApp. Falta Isaac. Isaac, te dejé mi número por aquí por el chat para que me escribas y poder agregarte, que WhatsApp no me deja agregarte, no sé por qué. Pero ya los demás están todos incluidos. Entonces ya pueden escribir por ahí. Acuérdense que el Padlet está en la ventana de información del grupo. Cuando ustedes van a revisar un contacto, hay una partecita que dice información, le dan clic y ahí tienen el link del Padlet general. Igualmente, esto se los envió Patricia en el correo general. Bueno, nos vemos en unos minuticos en la próxima clase. Gracias, Pamela. Chao. Chao. Gracias, chao.